años. Muy buenas noches amigos, gracias por acompañarnos y estar en esta transmisión con nosotros. En esta hora yo me encuentro con un amigo, mi amigo Renzo. En realidad él es un personaje extraordinario. Quise presentárselos a ustedes como ya venimos trabajando este proyecto desde hace un tiempo. Y pues ahorita vamos a saber de su vida, vamos a conocer quién es, a qué se dedica y por qué lo estamos entrevistando. Así que, Renzo, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Buenas noches. Y bueno, un gusto estar compartiendo contigo esta plática entre amigos. La verdad es que mi nombre es Renzo Alonso Torres, ¿sí? Yo soy originario de Ticul, Yucatán. Mi papá es de Tabasco, mi madre es de Ticul. Mi papá es ingeniero agrónomo y mi mamá es maestra. De ahí se hace una combinación un poco especial. Mi infancia la viví entre Tabasco y Yucatán. Okay. Pero la infancia que marca mi trayecto, mi forma de ser, mi forma de vivir, mi forma de ver las cosas es en Ticul. Mis papás son muy trabajadores. Nosotros siempre fuimos de una familia humilde, con muchas ganas de trabajar y salir para adelante. Y mi papá era supervisor de plantaciones en San Crisanto. Entonces él trabajaba de lunes a viernes, yo lo veía el fin de semana nada más. Mi mamá era maestra de educación primaria y trabajaba doble turno para poder ayudarnos y darnos lo que necesitábamos. Entonces, básicamente crezco con mis abuelos. Okay. Mi abuelo es de campo, de monte totalmente, de esos antiguos de que caminaban para llegar al rancho, apicultor de la naturaleza, okay. Agricultor sin título, porque eso es de los empíricos, pero el amor y la pasión por el campo me lo inculca él. Okay. Y a los 6 años más o menos, que es cuando estoy en la primaria, me quedo a cargo de ellos dos, de mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo Juan sí se dedica al campo y mi abuela toda la vida fue una señora emprendedora, luchona, creando cosas. Me acuerdo que tuvo tiendas de todo tipo, vendíamos huevos, vendíamos pollos, tuvo frutería y en todas las etapas me involucró. Me acuerdo que mi primer regalo de niño que disfruté mucho era una caja registradora de esas antiguas que tenías que meterle una moneda para que pudieras abrirla y poder jugar. Y me acuerdo que me motivaba y me daba un peso por pollo que desplomaba cuando trabajaba con ella. Pero era una aventura porque yo veía el proceso de cómo beneficiaban al pollo, ¿no? Cómo vendían al pollo. Nosotros siempre fuimos de levantarnos muy temprano, a las 6 de la mañana. Era costumbre en la casa de Ticul. El abuelo iba a la cabecera de la mesa, la abuela al otro extremo, los tíos en medio y yo, un servidor ahí, imagínate, de 7 años sentadito con ellos, tomando café. Nunca se me va a acordar de esas galletas antiguas, creo que ya no existen, unos aviones que se llamaban antes. Ajá. Y café en taza, pero no de la taza que conocemos normal, de una taza de esas antiguas, como jícaras, por decirlo así. En la que se puede poner un caldito. Es correcto. Y empezaba el día así todos los días, ¿no? Un café en la mañana, a las 6 de la mañana, y todos comentaban qué es lo que iban a hacer. Los tíos iban al rancho, el abuelo se los llevaba al rancho, la abuela a la cocina, pero obviamente con el negocio que teníamos, pues se decía que iba a beneficiar 10, 15 o 20 pollos los que tocaran el día. Y a mí, para motivarme con ellos, me daban un peso por pollo casi. Entonces yo trabajaba con ella de 7 de la mañana a 11. Es así hasta que cumplo 12 años más o menos, que entro a la secundaria. Y al entrar a la secundaria empiezo a trabajar con ella de 7 de la mañana a 10 y media más o menos. Okay. Y luego nos vamos a la alfarería, me tocó hacer barro y ahí trabajamos también otro tiempito. Entonces ahí es mi infancia en Ticul. Esa es la parte que me marca, que aprendo, que disfruto. Ticul se distingue por alfarería y zapatería. Okay. ¿A cuánto tiempo está de distancia? De la ciudad de Mérida a 1 hora. Les recordamos que estamos en la ciudad de Mérida y pues está de Mérida a 1 hora se encuentra Ticul, el lugar donde creció nuestro amigo Renzo. Sí. Sin duda alguna recuerdos extraordinarios. No, hombre, esa infancia y esos momentos que nunca se van a olvidar, ¿no?
yo me sentía realizado en ese tiempo porque pues mi abuela me pagaba por un lado lo del pollo y en la alfarería me pagaban 50 pesos el día, que para un niño de 12 años en ese entonces tener 70, 80 pesos diario significaba poder comprar el pan y la coca para los amigos de lo que jugábamos fútbol. Claro, claro. Pero más allá de todos los recuerdos, creo que de ahí nace el amor y la convicción sobre todo a trabajar, ¿no? A querer salir adelante. Voy a hacer una pregunta específica por el tema en el que ya va adentrando, ¿no? ¿En qué momento comienza a soñar Renzo? ¿En qué momento comienza a tener aspiraciones? A los 13 años. Sin duda, entrar a la secundaria es un parteaguas de la infancia hacia la adolescencia. Okay. Y donde lamentablemente en esa, yo creo que hasta ahora, ¿no? Pero es una etapa difícil porque los niños no tienen filtros para decir las cosas. Y normalmente en ese entonces, en el pueblo habían 2 secundarias nada más. No habían secundarias privadas, era la secundaria estatal, que era por la mañana, por la tarde, y la secundaria federal, que era por la mañana. Los niños que tenían recursos y posibilidades iban a la estatal, era como la escuela, vamos a decir, de los niños bien, de la gente que tenía recursos. Yo no era de la gente que tenía recursos, pero mis abuelos me hicieron y me ayudaron para estar allá, ¿no? El punto es que a los 13 años me encuentro y me siento en una situación en donde pues, los niños sin filtros pues presumen ciertas cosas, que venían a la ciudad, que viajaban a Mérida, que iban a tales lugares. Y en algún punto, cuando uno está pequeño y no conoce, quieres vivir o escuchar o sentir las cosas que ellos te platicaban, ¿no? Es allá donde yo entro y es allá donde yo pienso que empieza a despertar en mí los deseos y las ganas de superarme. Y me da la inquietud de poder estudiar la prepa en Mérida. Es donde entra mi primer deseo. Yo estaba en segundo de secundaria todavía y entra mis primeras ganas de sobresalir, de crecer y de decir quiero ir a estudiar a Mérida, porque venir a Mérida, a la capital, significaba la oportunidad de estar en una escuela que te abriera la oportunidad para entrar a una universidad. Sí, era otro nivel. Era otro nivel. Sí. Entonces creo que ahí, a los 13 años. Ok. Y bueno, una vez que se cumple ese anhelo, que viene a Mérida, aquí, ¿cómo es esa nueva etapa en la ciudad? Fue muy difícil. La verdad es que la prepa es un mundo engañoso, la realidad. Además, yo que venía de pueblo, llego a la ciudad y para mí me deslumbra todo. Y te encuentras con que la vida entonces ya empiezas a analizarla y a ver todos los matices que significa. Y te das cuenta que la vida no es color de rosa, ¿no? Mis papás hicieron un esfuerzo sobrehumano para estar yo aquí. Me pagan una escuela privada que les tengo que agradecer mucho porque en ese entonces, para cuando yo decido venir para acá, cuando me apoyan, pues no había la oportunidad de entrar a una prepa de gobierno, sino que solo me quedaba la oportunidad de una privada. Entro a una universidad que se llama Universidad Mesoamericana de San Agustín, en la UNSA. Estaba en el centro de la ciudad de Mérida. Entonces, siempre he vivido en Francisco Montejo. Para llegar hasta allá era 1 hora de camión, pero entonces era 1 hora de primero salir a buscar el camión porque era toda una aventura. Tenía yo que caminar, no era como ahora que en la esquina pasa el camión, ¿no? O sea, caminábamos 10, 15 cuadras a esperar el camión. Entonces yo salía a las 5:30 de la mañana para llegar a las 6 a la parada, llegar a las 7 a la escuela y empieza la vida. Pero me refiero a todos los matices porque empiezas a conocer amistades, amigos que en verdad valen la pena, otras personas que solo te enseñan las cuestiones que no son reales, esos malos vicios o las cosas, todo lo que se da en ese ambiente de adolescentes, ¿no? Pero creo que es cuando más valoré el esfuerzo que hicieron mis papás, porque realmente a mí me limitaba mucho el tema económico. Y a partir de eso, teniendo yo 17 años, empiezo a trabajar aquí en Mérida. De hecho, uno de mis primeros trabajos fue, por ejemplo, yo era menor de edad, no podía trabajar en un bar o algo, pero trabajaba yo afuera de las cadenas del bar. Okay. Y era la persona que acomodaba los coches, o sea, que ayudaba a acomodar los coches, sí. O como no el viene que está con el trapito dirigiéndote, pero sí dentro del estacionamiento acomodando o administrando el estacionamiento. Ahí trabajé cerca de 1 año en un lugar aquí en Mérida y que me sirvió para poder solventar mis estudios
en ese entonces. Mis papás hicieron todo lo posible porque yo no trabajara, pero creo que hasta ahorita se están enterando que trabajaba también en eso. Y yo creo y lo hice. Perdón, yo creo que aparte de que sirvió para apoyarse económicamente, también como que le ayudó a socializar, ¿no? Por Sí. el entorno en el que venía. Sí, y ahora en otro ambiente como que le ayuda a poder relacionarse y tener un poco más de roces con otras personas. Fíjate que afortunadamente uno de las cosas que siempre le he dado gracias a Dios es que nunca fui tímido, siempre fui echado para adelante, siempre fui rápido a hacer amistades, y también cuando algo no se daba o era muy sencillo darme la vuelta, y no soy de las personas que, ay, no me sonrío, ay, no caí bien o algo, y me acobarde o me acueste o me cierre, no, al contrario, o sea, yo siempre he sido muy abierto, pero muy entendido de que habrá con quien sí, habrá con quien no. Y creo que eso me dio la oportunidad de conocer a gente muy maravillosa, muy buena. Ahí se establecen, por ejemplo, uno de mis mejores amigos. Siempre he dicho que conocidos tenemos muchos, personajes en nuestra vida siempre van a ir y venir, pero siempre hay gente que se marca, que te queda, ¿no? Claro. Uno de mis, te puedo decir que tengo 3 mejores amigos muy importantes en la vida, y uno de ellos lo conocí ahí, precisamente en la prepa, que hoy en día es médico, es doctor, es dueño de una clínica, y que él, gracias a él, también me ayuda porque pues había carencia económica, y él me ayuda a salir adelante en ese tiempo igual. Correcto. Ese fue el proceso del bachillerato, la preparatoria. Sí. Ahora, cuando llega a la universidad, ¿qué otro mundo se encuentra allí? ¿Cómo comienza a enfrentar nuevos retos? Bueno, primero la toma de decisión de qué vamos a estudiar, ¿no? Volvemos al tema de que no había una opulencia económica, que no había una abundancia, y por lo tanto las opciones eran cortas. Desde toda la vida yo supe que era bueno para poder desarrollarme, hablar, desenvolverme con la gente. Y una de las cosas que yo quería estudiar en ese entonces, y me acuerdo, eran ciencias políticas. Okay. Por ahí mi abuelo alguna vez me dijo, hijo, siempre haz algo que te deje, que te llene, que satisfaga tus deseos internos, pero también que te ayude a vivir, o sea, que pudieras mantenerte. Y en ese entonces yo no sabía cómo se podía vivir de esa situación, ¿no? Tenía yo muy claro que no me gustaban las matemáticas, cosas que después al final van a saber que ahora cómo es que caí en esto. Pero no me gustaba la matemática, no me gustaba la física. Me fui a 3 veces extraordinario en química en la prepa. De hecho, la prepa, la realidad es que la pasé con ayuda de Dios, ayuda divina, porque no entiendo cómo pasé. Porque la verdad es que no tuve las mejores notas en la escuela. Pero la toma de decisiones de la universidad se basa en 2 cosas, o en 2 escenarios. Uno, recordando que yo crezco en el campo, el amor al campo. Se me abre una ventana en el Tecnológico Agropecuario de Concal, donde para empezar era una carrera que era poco conocida, que muchos decían, es en el mundo en el que todo el mundo se iba para medicina, licenciatura en Derecho, turismo, etcétera. Yo era un campesino con diploma en ese entonces. Porque ¿qué me iban a hacer? Me iban a enseñar a sembrar. Entonces, en ese momento se me abre esa oportunidad, y se me da una oportunidad de tratar de entrar a la Universidad de la UADY de Yucatán, a la Universidad Autónoma de Yucatán, en el área de biología. Me defino por ingeniero agrónomo por mi papá y por mi abuelo. Mi papá también tenía algunos conocidos, eso es una realidad en el Tecnológico de Concal. Y me voy aventurado a algo que no sabía, pero que sí conocía. Okay. No sabía qué es lo que iba yo a desarrollar. Creo que hasta ese punto no me hubiera imaginado qué es lo que hubiera alcanzado. Pero entro a estudiar al Tecnológico Agropecuario, Ingeniería en Agronomía. Eso es lo que yo entro a estudiar allá. Y bueno, ahora les puedo comentar, yo soy ingeniero agrónomo con especialidad en irrigación, en calidad de agua. Estuve estudiando 7 años la carrera, 5 años de carrera, 1 año de tesis. Entro al Centro de Investigación Científica de Yucatán con mi papá a trabajar con ellos, y me empieza a gustar este mundo del medio ambiente, de la agricultura. Y en ese entonces se hablaba de la agricultura moderna, que hace 15 años atrás se empezaba a sonar la palabra agroecología, el cuidado del medio ambiente, sí. el orgánico, ¿no? Que tanto se menciona ahora, sí. Productos orgánicos, libre de pesticidas, libre de químicos, exacto, libre de hormonas. Bueno, hace 16, 15 años, más o menos, que cuando salgo de la carrera se empezaba a sonar, y me voy a Colima
a la Universidad de Tecomán, en la Universidad de Colima, con medio de un amigo que es doctor hoy, que es el doctor Gilberto Manso, que es director hoy en día de la Universidad de Colima, de vacaciones unos días a conocer. Me gusta el suelo de ahí, empiezo a interesarme por la cuestión de los suelos. Me quedaba cerca de Guadalajara, regreso con una doctora que se llama Patti Colunga y Daniel Sizumo, que eran unos catedráticos del CICI, donde yo hice toda mi carrera universitaria, por decirlo así, servicio social, tesis, y mi titulación fue a través de ellos. Y empiezo a conocer otros medios, empiezo a trabajar con tequila y se me da la posibilidad de trabajar en cuanto a cuestiones del campo, pero enfocadas al tema científico, ¿no? A buscar elementos que hoy en día ya son empleados, que es hacer, por ejemplo, fertilizantes naturales a base de compostas, insecticidas orgánicos a base de mezclas naturales. Y bueno, eso es lo que yo trabajo y prácticamente en ese entorno se me facilitó todo porque era una escuela de gobierno, del cual no pagaba, tuve beca. Ahí sí, a diferencia de la prepa, hago lo que me gusta, por ilógico que parezca, y que odié las matemáticas mucho tiempo. La ingeniería, su tronco común era física, química y matemáticas, ¿no? Y tenías que pasarlo para descubrir la otra parte, que era lo que a mí me gustaba, que era la parte de la producción y demás. Gracias a Dios paso bien, me esforcé mucho para hacerlo, porque yo soy muy bueno. Uno tiene que aprender en la vida cómo aprendes, eso es muy importante. Hay que identificar para qué eres bueno y para qué no. Y eso es lo que te va a definir para ir acomodándote y abrirte camino. Muchas veces tenemos miedo en decir para qué no somos buenos, pero tenemos que saberlo y tenemos que identificar en qué no soy bueno para que trabajemos en eso y veamos, porque no a fuerza lo tienes que hacer, sino saber cómo darle la vuelta para poder potencializar para lo que quieres. Bueno, a nuestro favor, ¿no? Claro, porque uno muchas veces va por delante con la bandera de lo que uno es bueno. Yo soy bueno para esto, pero el que tiene la posibilidad de dominar para lo que no es bueno y le encuentra la vuelta, realmente se vuelve muy poderoso, porque es un arma que usas a tu favor y ya nadie te va a amedrentar por ahí, ¿no? Al contrario, ya te vuelves un escudo completamente impenetrable, porque eso te da confianza, esa autoestima, trabajas esa mentalidad y empiezas a generar una energía que yo siento que existe, que es una energía positiva que va generando y generando y generando a través de cómo la trabajas tú. O sea, uno tiene que trabajar esa energía para que se dé. Sí, así es. Correcto. Pues les comento algo por la siguiente parte que vamos a entrar. Nuestro amigo Renzo es un empresario, pero ¿cómo fue que después de la carrera, cómo fue que después de la titulación, terminar la universidad, cómo fue que comienzas a soñar ahora en ser un empresario? Es buena pregunta. ¿Fue fácil? ¿Tenías clara el camino, el objetivo, el propósito? O sea, ¿cómo fue que llegas a ese momento? Lo descubrí con la necesidad, esa es una realidad. Es muy importante saber que cuando uno tiene o pasa por procesos, vamos a llamarle de manera difícil, de algunas circunstancias complicadas, es cuando sale a flote lo que realmente uno busca, ¿no? Ese tocar fondo que muchas veces mencionan. No tiene que ver muchas veces con que te vaya muy mal en algo, pero sí de encontrar la realidad de lo que tú quieres hacer. Para mí, el hecho de terminar dependía o marcaba, había dos caminos para mí. O irme a hacer una maestría y un doctorado para terminar trabajando en el CICI, en el Centro de Investigación, donde yo hice mi carrera, por decirlo así. O trabajar en el área de producción. Que mucha gente decía, oye Renzo, te vas a titular para hacer lo mismo de todos, ¿no? Vas a sembrar chile y tomates y ya. Y para eso necesitabas tener un terreno o trabajar en una empresa para ir haciéndote tus primeros pininos, como dicen, para lograr algo. En el tiempo en el que me estoy decidiendo si entro a una maestría o no, yo termino la carrera y me titulo, y termino y me acuerdo perfectamente que más o menos es entre abril y mayo cuando termina. Y venían 2 meses de gracia, que era junio y julio,
antes de entrar en agosto para presentarme ya a mi primer día de maestría, porque yo me inscribí a la maestría y todo. Y en esos 2 meses mi papá me dice, oye hijo, ¿y qué tal que para que no estés, veníamos en un ritmo de puro estudiar, llevamos 5 o 6 años estudiando, y no habíamos tenido el tiempo de hacer algo por nosotros mismos. Me dice, oye, ¿por qué no hacemos algo? Fíjate que tengo una camionetita, vamos a comprar unas máquinas y vamos a hacer servicios de jardinería. Si tú estás trabajando en esto, le ayudas a la gente. Y empezó con unos vecinos que teníamos cerca. Correcto. Que me decían, oye, ingeniero, porque ya me decían ingeniero en ese entonces, apenas estaba por salir. Me decían, es que tengo una palma de coco que no da fruto, ¿qué puedo hacer? Y le decía, no, pues vamos a ponerle fertilizante, tierra y agua y vamos a ver qué hay. Entonces mi papá me decía, eso que acabas de hacer se cobra por hacerlo. Y es una asesoría técnica y puedes hacer esto. Y entra la inquietud y veíamos que había oportunidad de que había jardines cerca que no les daban el mantenimiento adecuado. Ahí decía, yo lo puedo hacer. Y empieza lo que empezamos a construir. Yo tengo 3 empresas. Una de ellas se llama Jardines Thomas. Y empezamos hace 13 años. Y empezamos un amigo, mi mejor amigo y yo. El otro amigo que te platicaba, que tengo 3, bueno, el otro se llama Alejandro Mendoza, ingeniero agrónomo de la misma especialidad que yo, de la misma generación que yo, que hace casi el mismo camino. Okay. Salimos y nos encontramos con que nos ganábamos 150 pesos al día. Mi primer sueldo era 150 pesos al día. Claro, que de esos 150 ocupabas para comer y tratarte tu agua, tu refresco. O sea que ganábamos 100 pesos al día. Ese fue nuestro primer sueldo. Y cuando empezamos literalmente a tocar puertas de casa en casa y ofrecíamos el servicio de cortarte el pasto, llevarnos la basura, y si tenías plantas, te decíamos qué hacer para que se vean mejor, qué hacer para darles color, si tenías frutales, qué hacer para que te den frutos, etc. Entonces empezamos a trabajar y la sorpresa es que nos empieza a ir bien y empezamos a generar esta idea de que si lo hacemos diario, si lo hacemos mejor, porque los primeros días pues haces un jardín o 2 a la semana, ¿no? Y ya está. Queda claro de que ustedes eran los dueños y también los trabajadores. Sí, claro, ¿no? ahí era la cosa es que teníamos un equipo nada más para todo, que había que cuidarlo al máximo, porque si algo salía mal, pues ya no había para trabajar, ¿no? Pero nos fue bien, gracias a Dios, empezamos a trabajar, empezamos a hacerlo, hasta el momento en el que empezamos a llenar una semana, ¿no? Que decías, bueno, ya tengo un jardín en la mañana, ya tengo uno en la tarde. Y cuando pasan los primeros 2 meses, llega el momento de la decisión de entrar a la maestría, y yo para ese momento ya estaba convencido, yo ya estaba seguro de lo que quería hacer. Y lo que quería hacer era sentirme en libertad, no me quería sentir amarrado, no me quería sentir enclaustrado en un solo lugar. Y admiro mucho a las personas que trabajan en ciencia, admiro mucho a la gente que trabaja para una empresa, pero yo, desde ese momento, yo quería ser dueño de mi tiempo, y quería ser dueño de mi dinero, y quería ser dueño de mi... Ilusamente en ese momento no pensaba en tener una empresa, sino lo veía como un negocio, que era mío y hasta ahí, ¿no? Pero es ahí lo que te motiva y empiezas a trabajar, y empiezas en ese día a día, hasta que digo, no vamos, yo no entro a la maestría, mi amigo se queda conmigo, y empezamos a trabajar juntos, y le hablamos a otro par de amigos, y ya teníamos 2 trabajadores, y así empieza la historia de Jardines Thomas. Antes hacíamos 1 o 2 jardines al día, y a lo mucho teníamos 20, 30 clientes, cuando empieza a ir muy bien ya. Y al día de hoy, Jardines Torres cumple, el año pasado en diciembre cumplimos 13 años de aquel famoso Renzo y Alex, que éramos los 2 amigos trabajadores y empezando. Hoy ya Jardines Torres por sí solo tiene 40 empleados. Además de eso, hoy hacemos un promedio de 300 casas mensuales, y además 5 privadas que les damos mantenimiento, que estoy agradecido y contento porque además son 5 privadas muy importantes en la ciudad de Mérida, que está al norte de la ciudad, que son de las más icónicas, y que además de eso, yo soy director de recursos naturales del Hotel Chabler Resort, que es uno de los considerados top 10 del mundo, el número 1 en toda Centroamérica, Latinoamérica. Wow. Y del cual yo soy responsable de todas las áreas verdes, responsable de un equipo maravilloso que tengo ahí, también de 35 jardineros.
y con un staff muy motivador, porque además yo estoy allá trabajando en áreas de operaciones diferentes, en proyectos de nueva creación. Y a la par de esos años, me hace pensar que podemos ir para adelante y creo otra segunda empresa que se llama De Esencia, y que es la esencia, por decirlo así. Y la esencia es porque sale la particularidad de que empezamos a crecer, gracias a Dios, y empezamos a meter servicios y empezamos a hacer esto, y nos volvimos especialistas en crear áreas verdes, en construir áreas verdes. Y empezamos a capacitarnos y a desarrollar ideas y a hacer un grupo de elementos que tengo, que mi equipo es mi persona, de verdad mi personal es un equipo maravilloso que tengo. Hay mujeres que están en la parte administrativa, que dirigen toda la parte de logística de la empresa, las 40 personas que te menciono que son jardineros base, y que además me permitieron crear la segunda empresa. Eso es lo que me motiva a crear la segunda empresa. Claro. Que en esa segunda empresa, donde nos dedicamos es a desarrollar fraccionamiento, obra pública, y ahí ya metemos árboles en grúa, hacemos un desarrollo completamente diferente. Un trabajo mucho más grande. Vamos a llamarle jardinería integral. Okay. Ahí ya se conjunta toda la parte de un servicio y una creación de espacios. Y estoy muy contento y muy orgulloso porque este domingo, el domingo 13 de este mes, inauguramos una empresa más que se llama Multiservicios Torres, que Multiservicios Torres nace como la primera empresa que no tiene que ver con mi rubro de jardinería. Otra área. Un área diferente, que nos permite el hecho de trabajar en privadas, en casas. Pues observaba yo que cada vez que íbamos a trabajar a un lugar, pues habían autos afuera. Hacías el servicio de jardinería y te decía la señora, ¿cuándo vas a venir? El lunes, perfecto, para que yo le diga al alberquero que venga el martes a limpiar la piscina. Y empecé a encontrar un nicho de oportunidades que yo decía, a ver, de 100 jardines, 80 tienen albercas. Entonces se me ocurre y digo, bueno, pues en lugar de que le contraten a otra persona, capacito a 2 personas, compro las cosas y hacemos servicios de albercas. Y luego, estando en todo esto, yo veía que cuando nosotros íbamos, llegaba una motito, llegaba alguien y le lavaba los autos a las personas. Y yo decía, a ver, espérate, de 100 casas o de 200 que tengo, hay 2 carros, y entonces ya hay 400 autos. ¿Y por qué no? Pues ganamos un trapito y ganamos esto y lo hacemos también. ¿Y otro ingreso? Y otro ingreso. Y aquí empieza ese crecimiento, esa visión, esa forma de ver las cosas. Y entramos en la parte de, bueno, estamos en Yucatán y el calor es tremendo. Y uno de los negocios más abundantes que existe y que permite hacerlo es el tema de los aires acondicionados, servicios, instalaciones y demás. Y de ahí surge que si ya tengo 3 necesidades que cubrir a la gente, recordando lavado de autos, lavado de albercas y servicio de aires acondicionados, pues sale Multiservicios Torres, que es la empresa que hoy oficialmente la inauguramos este domingo. Llevamos 90 días de prueba, 3 meses de prueba, porque para hacer cualquier negocio y para hacer cualquier empresa tienes que dedicarle tiempo, tienes que invertir, tienes que hacer tu prueba piloto. Nada es regalado, nada es gratis. Muchas veces los jóvenes cometen el error de que piensan que es fácil o que piensan que todo va a salir bien. Y a la primera cuestión, al primer factor, vamos a llamarle, que no está alineado o convencido a lo que ellos querían hacer, abandonan todo. Nosotros, a lo largo de esos 13 años que llevamos con Jardines Torres, hemos vivido momentos altos y momentos bajos. Estuvimos a punto de perder el negocio alguna vez por malas decisiones, por un accidente que marca algunas situaciones, cosas que no estaban bien establecidas en su momento. A veces pecamos de soberbia también, porque creemos que ya estamos bien, que ya estamos en lo máximo, que nadie nos va a mover de ese sitio. Y es en una zona de confort, donde el confort puede ser conformismo. Y ahí esa parte es muy delicada. Entonces, gracias a Dios, yo creo que la determinación de querer hacer las cosas, la constancia de estar el día a día trabajando y en la oportunidad de ir creando, porque hoy a mis espaldas y a la espalda de nuestro equipo administrativo y de operación que tengo, pues va la responsabilidad de 40 familias, va la responsabilidad de padres
que llevan un sustento al hogar y que definitivamente en estos momentos en los que estamos pasando por enfermedades, virus y demás, primero que nada estar vivos es una bendición, tener un trabajo ya es otra bendición y por sobre todas las cosas hacer lo que te gusta y poder ayudar a más gente, creo que es algo que no tiene precio. Entonces definitivamente la constancia, definitivamente la determinación, el creer que tus sueños, porque tienes que abrazarlos. El tema de los sueños es que la gente puede pensar mil cosas, pero si no los abrazas, nunca los vas a construir. Correcto. Si no los abrazas de tal forma que lo veas como un bebé, porque un negocio es eso, desde que nace, está en tu cabeza, ya es tu bebé. Y luego cómo lo llevas a la realidad, ya es tu niño. Y luego cómo lo sacas al mundo, es tu adolescente. Y luego cómo lo dejas ir, es tu adulto. Entonces, esa analogía que yo hago de cómo un negocio es como un bebé, un ser humano, tiene que ver mucho con la parte de realmente soñarlo, creerlo con todo el corazón, que es esa fe que uno debe tener en lo que hace. Y a pesar de todo, seguir, ¿no? Eso creo que el impulso más importante de todo y las metas que se van construyendo. Es muy trillado que te digan que cuando empieces un negocio tienes que tener una meta a corto, a mediano y a largo plazo. Para mi entender, un negocio es como tirarte de un avión sin paracaídas, porque no sabes a dónde va a ir. Pero si tú estás convencido que al tirarte se va a abrir una cortina, se va a abrir el paracaídas, se va a abrir una oportunidad, te vas a tirar al vacío sin temor. Porque los miedos muchas veces son aquellos distractores que son obstáculos en tu vida. Pero cuando tú ya no tienes esos miedos, cuando tú te vas al vacío con todo, y cuando sobre todo haces las cosas con una pasión y ese amor que puedas demostrar a tu negocio y a ti mismo, que es creer en ti, no hay complicaciones. Ahí es cuando yo siento que es la clave del éxito. Correcto, gracias Renzo. Quisiera hacerte una penúltima pregunta. Ya comentaste algo al respecto, pero para ser más claros, ¿hubo algún momento que Renzo lo perdió todo? Sí. ¿Se sintió que como que sus sueños estaban quedando inconclusos o como que ya no iba a poder avanzar más? ¿Hubo un momento así? Brevemente te cuento, ¿no? Yo tuve la desafortuna, te digo que en un momento de soberbia, por decirlo así, pensé que todo caminaba bien. Éramos pocos en ese momento, éramos 4 personas. Trabajaba una persona que era un chofer de nosotros, que nos ayudaba a llevar a las personas de un lugar a otro, a los 2 carabineros que trabajaban, en lo que yo me iba a buscar trabajos y demás. Descuidé un poco el negocio en ese momento, había algunas cosas que debía haber preparado y no las hice, como por ejemplo, la camioneta que nosotros nos movíamos, pues no tenía seguro en ese momento, hay un accidente, mi camioneta es pérdida total, pero no solamente es mi camioneta, sino todos los daños que se causan alrededor. Debo decir que hubo un momento que al día siguiente de ese accidente y al día siguiente de esta situación, yo amanezco con una deuda de 800,000 pesos sobre mí, de un momento a otro. Prácticamente sin esperanzas de poder continuar con ese trabajo, sin esperanzas de poder desarrollar mis sueños y mis ganas. Pero una pregunta antes, una deuda de 800,000, ¿cuánto estabas generando de ingreso en ese tiempo? Empezaba yo creo con 2,000 pesos a la semana. O sea, era imposible. Impagable. Era algo que pues no se veía venir. Al final del día creo que hubo muchos factores que hoy en día entiendo. Qué bueno que pasaron, porque tocar fondo también ayuda a que uno se fortalezca y que mentalmente hay 2 caminos y hay 2 tipos de personas que reaccionan a esos momentos. Los que se acuestan, los que reniegan, los que lloran y los que dicen hasta aquí es, y se van. Y los que agarran las cosas con toda la pasión y con todo el amor del mundo y dicen, esto no me va a derrotar, y te apresas tanto que yo creo que en ese momento mi Dios Padre fue el que nos guía todo, pero también esas ganas de salir adelante, de luchar, de decir, va, o sea, lo voy a enfrentar, lo voy a poder hacer. Pasan una serie de cosas positivas después de lo negativo, porque en ese momento también fue cuando mi familia toda la vida me ha apoyado, pero en ese momento mi mamá hizo créditos bancarios, pidió préstamos, hermanos de la iglesia de mi papá
me dieron sin conocerme, hubo un hermano que yo no conocía, que mi papá le platica por teléfono lo que estaba pasando, y le dice en ese momento, ven a mi casa, necesito buscar 50,000 pesos. 50,000 pesos que sirvieron para no irme yo en la cárcel en ese momento por lo que había provocado el accidente, porque aunque yo no estaba manejando, yo era el responsable de la camioneta, era el dueño de la camioneta, y lo que había pasado era asumir esas cosas, ¿no? Yo creo que ese amor de mi familia, esa ayuda que tuve en ese momento, lo transformé en energía positiva y en ese recordarme todos los días por qué tenía que despertarme con ganas. Y en esos momentos que a veces uno siempre tiene estos días en los cuales no quieres hacer algo, o no te quieres despertar, o no quieres hacer algo, pero hay algo que te recuerda porque sí lo tienes que hacer. No había tiempo de decir no. En ese momento solo era una opción, trabajar y esperar un milagro. Pero el milagro llega cuando lo buscas. El milagro no va a llegar sentado en tu casa. El milagro no va a llegar sentado llorando en tu habitación. El milagro va a llegar si te pones a buscarlo, si estás en el camino para buscarlo y si haces que eso suceda. Porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero si tú no haces eso, ¿cómo? O sea, tienes que estar allá y tienes que poner ese ímpetu para poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, definitivamente hubo un momento en el que pudimos perderlo todo. Que de hecho, lo perdimos todo. Bueno, mis máquinas no. Son las únicas que volví a salir adelante. Pero tocó volver a ser jardinero en ese momento. Ya no había para poder pagar a nadie más. Tocó rescatar a una persona nada más y yo, éramos los dos que lo hacíamos. Y gracias a Dios pasaron cosas muy bonitas que a raíz de eso, 6 meses después de trabajar y de estar pagando deudas y todo, me dan la oportunidad por el señor Eduardo Gutiérrez del Campo del Hotel Chavo del Sol, que es el dueño del hotel, a un muchacho que en ese entonces llegaba con 27 años de edad. Yo tengo hoy 36 años de edad, pero en ese momento que sucede todo eso, te digo hace 8 o 9 años, pues yo no tenía un nombre, no tenía un prestigio, y para la clase de hotel de lujo que era el encomendarme un proyecto de esa magnitud, la verdad es que le agradezco la confianza que me dio, eso siempre lo voy a hacer. Creo que algo que distingue a una persona con éxito también es ser agradecido, ser humilde, saber de dónde vienes, estar convencido, nunca creerte más que los demás, nunca bajarte tampoco de los demás, nunca vamos a permitir que alguien esté arriba de uno, pero tampoco uno esté arriba de alguien. Eso es, creo que una parte de equilibrio importante. Estoy de acuerdo. Que ayuda a que el ser humano que tenga humildad y agradecimiento en su corazón se le abra más fácil el después. No perder el piso. Y Dios eso hace. Cuando tú no pierdes el piso, efectivamente, y cuando estás convencido de lo que quieres, te pone personas en el camino. Te pone... Las oportunidades siempre van a estar. Lo que hay que saber es cómo agarrar esa oportunidad y cómo no desaprovechar esa oportunidad. Muchas veces se habla muy trillado también de esas famosas segundas oportunidades, o ya vendrá una más, puede ser, pero si ya tienes una, hazla, abrázala, haz lo mejor posible, no da tu 100%, entrega tu excelencia en esa oportunidad, para que entonces digas, una segunda oportunidad de crecer más está bien, pero la primera la agarré para esto, ¿no? Entonces, al final del día creo que sí hubo un momento, pero ese momento también sirvió para después ser lo que hoy soy. Y el carácter que se forma uno en los momentos complicados, ese famoso carácter donde se ve la resistencia, la resiliencia y esa parte de encontrar realmente a tu grupo de amigos, los que se quedan contigo cuando no tienes nada, y tu familia, que es la que se está cuando no tienes nada. Yo creo que ese es el momento. Digo, en ese entonces pasaron 1000 cosas, ¿no? Hasta la novia que tenía en el momento se fue. Pero desafortunadamente para esas personas, y afortunadamente para los que se quedan, cuando el impulso es tan grande, cuando la fe es tan grande, y cuando Dios pone las metas y las cosas para que uno las haga, sales adelante. Y eso no tiene precio. La verdad es que hoy en día las cosas las veo con un sabor de boca diferente. Aprendí a caminar, como dicen, descalzo. Yo puedo caminar con el zapato que quiera en este momento, pero con el zapato que quiero caminar es con el de la humildad, con el del respeto y con el respeto a mis padres, que me enseñaron a hacer lo que soy, porque en base a eso, esa trayectoria de quién soy y cómo soy, es a partir de con quién viví y cómo viví.
eso. Yo crecí con gente trabajadora y creo que eso es lo que me alimentó a ser profesor. Por supuesto, de hecho, el círculo que nos rodea, pues es la inspiración de nuestra vida, el motor de nuestra vida, nuestro ejemplo. Y dice que en la vida somos el resultado de las 4 o 5 personas que nos rodean. Sí. Entonces, pues esa es la inspiración, la motivación que uno tiene. Y ya para concluir, Renzo, voy a hacerte 2 preguntas en una. Okay. Esta entrevista la van a ver muchachos de la iglesia adventista, que es la mayor parte del público que tengo. También lo van a ver en el canal de YouTube, lo van a ver otras personas. Así que, ¿en qué momento, o más bien, ¿qué diría Renzo ahora? ¿Qué consejo nos daría hoy a esos muchachos, a esas personas que nos van a ver, que nos van a escuchar? ¿Qué consejo les darías a ellos que tienen un sueño, que tienen un anhelo, que están luchando, que les ha ido mal hoy, que parece que fracasaron, ¿no? ¿Qué consejo les darías? Y otra pregunta dentro de esa misma, ¿cómo se ve Renzo de aquí en adelante? ¿Cómo se ve Renzo de aquí en adelante? Y pues, ¿qué más aspiraciones tiene? ¿Hacia dónde quiere dirigirse, ¿no? Buena pregunta. Bueno, de entrada, hay que tener siempre claridad de qué es lo que uno quiere hacer. Vuelvo a los principios básicos que platicamos hace un momento. Saber mis habilidades, saber mis debilidades, hacen que se fortalezca ese vínculo de conocer qué quiero hacer. Primero, definir si vas a ser un empleado o un empleador, porque es válido ser un empleado, pero ser el mejor empleado. O sea, ser siempre el mejor de lo mejor de ti. Porque el reto y el compromiso y la medición tiene que ser con uno mismo, no con los demás. Es correcto. Es decir, no hay abogado malo, no hay doctor malo, o no hay una profesión que sea mala. Todo es bueno y todos pueden ser mejores si cada quien da su 100%. La competencia tiene que ser con uno mismo. Nunca te compares con el de al lado. Nunca veas y juzgues si al de al lado le está yendo mejor o peor que a ti. No lo hagas, porque eso no es un parámetro de medición. La medición tiene que ser interna. Es cómo te sientes, cómo eres feliz, qué estás haciendo, cómo lo desarrollas. Al final del día creo que uno siempre sabe qué quiere hacer, en dónde quiere estar, cuál es su zona en donde realmente se sienta bien. Nunca le llamo zona de confort, porque confort significa prácticamente a un paso de conformarse, de ser conformista o de sentirte en una zona tranquila donde no pasa nada, pero es eso, ya no pasa nada. Cuando uno quiere ser alguien en la vida, uno siempre quiere que sigan pasando las cosas. Al final, la clave del éxito siempre va a ser la determinación, las ganas de trabajar, ese entusiasmo que tienes que poner día a día, es decir, esa frase tan trillada de ser constantes, es la única manera. No hay fórmulas, no hay cosas mágicas, no hay pastillas que te digan, esta es la pastilla del éxito, no hay. La única constancia, la única seguridad que te da el hacer diario lo mejor de ti, es que puedas ser mejor que tú hoy. Es contra ti, es para ti y es versus tú. Ese es el tema, el reto de uno a uno es diario. Ahora, ¿qué quiero hacer? Te comentaba que el domingo es la tercera empresa. Mi intención es que en agosto o antes que termine este año hacer el Corporativo Torres, que es hacer un consorcio donde yo agrupe las empresas que tengo para empezar a hacer ya con un promedio volumen de 50 empleados más otras cuestiones indirectos que tenemos y demás, tener una empresa ya muy sólida. Correcto. Que apunte a ser una de las mejores o la mejor de todo el estado de Yucatán en cuanto a multiservicios. Hoy en día existen empresas que dan servicios particulares. Ejemplo, los que se dedican a jardinería dan jardinería, los que se dedican a aires acondicionados se van a aire acondicionados, los que se dedican a esa parte de albercas y piscinas solo a eso. Y yo quiero ser la primera empresa de multiservicios que realmente tenga la calidad, que la gente cuando tenga un desperfecto en su casa diga, llámale a Torres, llámale a la empresa de Torres. Entonces, eso es lo que quiero hacer, quiero considerarme como la mejor y en unos 5 o 10 años estar en la península de Yucatán, es decir,
abarcar toda la península de Yucatán y estar en el top 10 de las empresas más afamadas en el sentido de más sólidas constituidas a nivel nacional en los próximos 10 años. Yo creo que eso es lo que busco, lo que buscaría. Correcto, Renzo. Para finalizar, ocupa dentro de todo lo que has realizado, de lo que has hecho, Dios ocupa un lugar importante en tu vida. Sí. ¿Lo has sentido? ¿Has orado? ¿Le has pedido? ¿Has tenido algún tipo de relación con él? Definitivamente ese es yo creo que el mayor de los logros en mi vida ha sido que Dios siempre ha estado ahí. Hay algo que hoy entendí, de hecho, de parte tuya, que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Yo siempre he creído en Dios, tengo esa fe, creo que existe porque mi abuela toda la vida nos inculcó eso. Cuando crezco con ella aprendo esa parte. Me distancié un poco de Dios en la parte de la prepa y la universidad, porque todo ese tema y ese mundo que te digo, totalmente que diferente. te descubres, y yo viniendo de un pueblo a la ciudad, entonces para mí yo estaba maravillado en muchas cosas, y la necesidad de trabajar y de hacer otras cosas hace que uno a veces pierda el camino a Dios, me refiero, ¿no? Realmente Él es el que nunca me abandonó a mí, porque uno sí abandona al Señor, pero Él no te abandona. Yo creo que esta fe, esa pizca de que a nosotros le llamamos suerte, no es suerte, es Dios que está ahí haciendo y obrando en uno. Creo que una de las cosas más importantes hoy en día que tiene que acompañarme en mi estilo de vida actual es que Dios sea primero en ahora. O sea, de ahora en adelante y por las cosas en las que yo he pasado y que estoy convencido, es que tengo que también ser equilibrado con las cosas materiales o del mundo que se van construyendo, con las cosas espirituales y con lo que vas construyendo arriba, ¿no? Que es esa cercanía con el Señor. Eso sí. Correcto, gracias Renzo. Pues amigos, ahí están consejos, experiencia a través de nuestro amigo Renzo, cómo ha superado dificultades, cómo ha estado en el trayecto de su vida. Si tú estás soñando, anhelando y trabajando, pues ya creo que a través de esta entrevista puedas reconocer y sobre todo puedas adoptar nuevas habilidades, de esta experiencia pueda ser de utilidad también para tu vida. Yo estoy muy agradecido con Renzo por haberlo conocido, es una historia inspiradora, y pues por aquí también vamos a dejarle el libro 7 hábitos transformadores para jóvenes con propósito, y esperamos que sea de bendición para tu vida, Renzo. Muchas gracias. Me da gusto que me hayas recibido y que hayas aceptado pues esta entrevista que dijimos va a ser de 15 minutos, ¿no? 20 minutos, y ya casi llevamos una hora, así que pues muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga y siempre hacia adelante, mi hermano. Gracias. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, saludos.